No sé si me pueden confirmar. A ver, vamos a sacar atrás. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Sí, está perfecto. Bien, muchísimas gracias. Bueno, me han invitado el día de hoy para poder brindarles algunos alcances sobre el tema de la violencia homicida en el Perú. Para poder abordar esta temática, vamos a tener distintos, digamos, espacios o distintas pautas a lo largo de esta ponencia. En el primer momento va a ser una parte de definiciones respecto a la violencia y la violencia homicida. Luego vamos a tener un acercamiento a los datos sobre temas de tasas de homicidios, tanto a nivel global, a nivel de la región, para finalmente, digamos, decantar en lo que son los datos en el Perú. Luego tendremos un apartado donde intentaremos brindar algunos alcances de cómo comprender esto que llamamos violencia homicida. Y finalmente les presentaré algunos hallazgos de dos estudios de caso particulares vinculados a fenómenos de violencia homicida en el Perú, ¿no? En el primer caso respecto a adolescentes, en el segundo caso respecto a los adultos. Entonces, si iniciamos en algún momento, por favor, no se me escucha o hay algún problema con la presentación, solo con la confianza, apertura en su micrófono me indican, por favor. Bien, entonces, para poder dar inicio tendríamos que definir qué es esto que llamamos violencia. Y la definición de la violencia es tan amplia como autores hablen de ella, ¿no? Digamos, no tenemos una, una construcción de definición única o estandarizada de lo que es la violencia, ¿no? De hecho, la violencia como fenómeno social puede tener una construcción distinta dependiendo del espacio, del entorno, incluso del país o la región en la que nos encontremos, ¿no? Pero a grandes rasgos podríamos señalar que hay definiciones restringidas o restrictivas de la violencia y unas definiciones un poco más amplias, ¿no? En cuanto a la definición restringida, decimos que es aquella que se ciñe a este tipo de violencia que está materializado en lo físico, o en términos de los autores, en aquel daño que se caracteriza por ser brutal, por ser exterior, es decir, es un daño que una persona A le causa a una persona B o a un grupo de personas, y además de ser brutal y de exteriorizarse, es dolorosa. No obstante, hay otro conjunto de autores que nos dicen, no, pero es que además de los componentes de este daño exterior o de este daño físico, también es violencia aquello que se manifiesta, por ejemplo, en afectaciones psicológicas o lo que podemos dañar, digamos, concebir posteriormente como daño psicológico, en aquello que se materializa en una cultura del control, en coerciones morales y particularmente, y esto es algo que se evidencia mucho en los casos de feminicidio o en general de violencia contra la mujer, que son relaciones de poder. Entonces, tenemos un conjunto de elementos en los cuales se manifiesta lo que hoy día conocemos en términos generales como violencia. Más aún, para el caso que nos compete, vamos a tratar de usar la definición probablemente más estandarizada en el campo de aquellos que justamente estudian la violencia, ¿no? Y es la definición que realiza la Organización Mundial de la Salud, en el entendido de que la violencia, además de ser un fenómeno social, es también considerado por la Organización Mundial de la Salud un problema de salud pública. Y la OMS nos indica que la violencia es, entre otras cosas, el uso deliberado de la fuerza física o del poder, digamos, de algún modo combina los dos extremos de las definiciones anteriores, fuerza física y poder, en grado de amenaza o de forma efectiva, que puede ser dirigido hacia sí mismo o hacia otra persona, un tercero o grupo de personas, con consecuencias para la víctima y para el victimario. Es decir, acá ya no solo nos lo define como el daño que se exterioriza hacia una segunda persona,
sino que además ese daño que se exterioriza o que pudiera ser una afectación psicológica moral, por ejemplo, también va a tener consecuencias para el victimario o la persona que ejecuta la acción violenta. Y por lo tanto, sus resultados o sus consecuencias pueden ser lesiones, pueden ser la muerte, pueden ser privaciones o daños psicológicos. Pero que en términos generales, además, esta violencia tiene también efectos en la sociedad. ¿De qué forma? En la forma en la que se interrelaciona o en la forma en que se conecta justamente las relaciones sociales de los individuos en su entorno, o en cómo se manejan esas interacciones individuales o personales con la estructura social. Entonces, si queremos definir la violencia homicida, o por lo menos acercarnos a aquellas características de lo que conocemos como violencia homicida, en lo que la mayoría de los autores coinciden es que en la violencia homicida se podría caracterizar por ser la expresión máxima o la expresión extrema de violencia. Particularmente, ¿por qué? Porque atenta, bueno, contra el derecho fundamental, como dirían algunos abogados, contra el bien jurídico de la vida, el elemento más preciado. Y además, porque esta materialización de la violencia en homicidios, pues encabeza las tasas de mortalidad de los países, particularmente de países como el nuestro, ¿no? Bien, entonces, además de definir o de intentar comprender qué es la violencia homicida, hay que tener en cuenta que muertes violentas hay de muchos tipos, ¿no? Y esto es algo que nos lo define claramente la Organización de las Naciones Unidas, específicamente su área de contra el crimen y el delito, o contra el crimen y las drogas, ¿no? La ONU-ODC. Y la ONU-ODC nos dice que las muertes violentas que se materializan pueden a su vez clasificarse en tres subtipos, ¿no? Entonces nos dicen, tenemos muertes violentas que están vinculadas por ser homicidios directamente relacionados con guerras o con conflictos armados. Tenemos muertes violentas que son producto de cualquier otra situación que no está vinculada directamente con guerras o conflictos armados. Y además tenemos las muertes violentas que son autoinfligidas o lo que conocemos como suicidios. Ahora, en lo que compete a las muertes que no están vinculadas a conflictos y que tampoco se asocian con suicidios, a su vez se subclasifican en cuatro tipos de muertes, digamos. La primera son los homicidios intencionales, aquellos donde existe pues un dolo en la acción, ¿no? El segundo grupo son los homicidios en defensa propia, digamos, la persona ejecuta una acción violenta porque su vida, su integridad está en riesgo, ¿no? Y evidentemente en la proporción de acciones no le queda otro camino. Las muertes producto de matanzas en intervenciones legales, y bueno, ese tema ha sido muy cuestionado en países como los nuestros, y son aquellas muertes que se producen por intervenciones, por ejemplo, de la policía o de algún cuerpo de Fuerzas Armadas del Estado, ¿no? Legítimos. Y por último tenemos los homicidios no intencionales, que normalmente están vinculados con acciones de negligencia, ¿no? Ahora, lo que nos interesa para efectos de esta presentación son justamente los homicidios intencionales. Y la UNODC nos dice que los homicidios intencionales están vinculados a tres tipos de acciones o a tres tipos, digamos, de escenario que propician o facilitan el acto último del homicidio. Estas son, digamos, aquellos homicidios que se relacionan con otras actividades criminales. Por ejemplo, los homicidios que se vinculan a extorsiones, a narcotráfico o a la criminalidad organizada en sí. El segundo grupo son los homicidios intencionales que se producen como respuesta a relaciones interpersonales. Y por último, los homicidios intencionales que están vinculados estrictamente a elementos sociopolíticos, ¿no? Digamos, hay aspectos en el escenario sociopolítico que propician o facilitan estos homicidios, ¿no? Entonces, para tener en cuenta, la violencia homicida en este caso son los homicidios intencionales vinculados a estos tres aspectos: actividades criminales, los intereses interpersonales y los escenarios sociopolíticos. Bien. Ahora, para poder entrar
en la materia, digamos, y previo a conocer algunos de los datos, que es un poco lo que nos va a brindar el balance o, digamos, el marco sobre el cual luego podríamos discutir, me parece que es importante poder identificar por qué estamos hablando hoy día de violencia homicida, ¿no? ¿Por qué quizás para este curso especializado los compañeros organizadores han decidido incluir en su matrícula, ¿no? En sus posibles temarios este tema, ¿no? El primer elemento es que la violencia homicida pues, es el principal medidor, probablemente el medidor global, de cuán violenta es una sociedad. No es el único, hay evidentemente otros indicadores que suman a digamos, este intento de medición de la violencia de una sociedad, pero normalmente el indicador de tasa de homicidios o de cuántos homicidios hay por cada 100.000 habitantes suele ser un medidor de cuán violenta es una sociedad. Lo segundo, estudiar a detalle lo que corresponde a la violencia homicida de un país nos aporta conocimiento criminológico preventivo. Es decir, si yo tengo el nivel de detalle de un fenómeno social delictivo como el homicidio, muy probablemente yo voy a poder entender otros fenómenos delictivos vinculados a esto. Probablemente voy a poder entender también tendencias de este delito y dependiendo de cuán detallada sea y cuán amplia sea la información de la que dispongo, quizás poder identificar algunos perfiles, ¿no? Por lo menos acercarme a esas figuras de víctima-victimario, ¿no? O de comunidades violentas en sí. ¿Qué más nos permite el hecho de poder estudiar temas como la violencia homicida? Comprender fenómenos sociales emergentes. Es decir, si bien yo inicio estudiando un fenómeno como los homicidios, en la búsqueda de la comprensión de este fenómeno, yo puedo, por ejemplo, encontrar que existen otras acciones delictivas que a la par, o digamos de forma paralela, o tal vez en menor sentido, pero con una tendencia importante, vienen desarrollándose otro tipo de actividades delictivas. En el caso presente, por ejemplo, nos permite entender cómo a la par de la violencia homicida, por ejemplo, se está presentando fenómenos como la extorsión o cuán, cuánto puede afectar la presencia de la extorsión en un mayor incremento de los homicidios, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos estudios de fenómenos sociales emergentes. ¿Qué nos permite también este estudio? Poder obtener evidencia para la toma de decisiones, comprender lo cuantitativo, que es importante, ¿no? Digamos la cifra, la tasa, el indicador en sí, pero particularmente el elemento cualitativo que reviste, que acompaña o que sostiene finalmente a esa cifra, es lo que nos permite poder generar, digamos, políticas o estrategias basadas en esa evidencia que finalmente nos están brindando los datos cuantitativos y los datos cualitativos, ¿no? Justamente poder contar con esta evidencia también facilita que podamos focalizar nuestros esfuerzos desde la gestión pública en aquellas zonas que más requieren de la intervención del Estado. Y bueno, finalmente es relevante poder estudiar este tema porque se reviste en un contexto de problemática global. Es un fenómeno social, es un problema de salud pública por el cual están pasando, como vamos a ver más adelante, en mayor, en menor medida, de forma diferenciada, de acuerdo a los continentes, pero también a las regiones o a los propios países, en mayor o menor medida. Bien, entonces vamos a hablar primero de la violencia homicida en el mundo. Y acá vamos a entrar a un apartado bastante cuantitativo, digamos, de mucha cifra, y quiero que seamos conscientes de que no hay una data muy actualizada de las tasas de homicidio, o por lo menos no hay una data de organismos internacionales con metodologías serias o digamos, metodologías eh, que podamos luego cotejar oficialmente respecto a las tasas de homicidio. Lo que tienen, por ejemplo, en pantalla
que son datos precisamente de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, o la UNODC, del año pasado, recoge, como bien van a encontrar si gustan luego buscar en sus páginas, algunos datos oficiales que han reportado los países, pero también nos anticipa que hay algunos países donde no han recibido ningún tipo de información, donde no es rastreable esta cifra, o países, perdón, cuya cifra puede ser cuestionable por la transparencia de los datos, ¿no? Por ejemplo, mi país, Venezuela, ¿no? Y luego de la UNODC van a encontrar, por ejemplo, algunas organizaciones como Insight Crime, que presenta algunos datos, digamos, más actuales, pero ¿cuál es el problema con la fuente de datos de Insight Crime? Que también solicita formalmente a los países que ellos remitan datos oficiales respecto de las tasas de homicidios, de aquellos países que reciben las tasas de homicidios oficiales, las publican, pero también publican su aproximación a las tasas de homicidios de delitos donde no han encontrado información oficial, ¿no? Con base en medios de comunicación, en notas de prensa, en el rastreo que pueden hacer de algunos observatorios de criminalidad o de observatorios de violencia, ONGs en general, para ello, ¿no? Entonces, si usamos en general para nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestros estudios, este tipo de fuentes, sí hay que manejarla con mucho cuidado cuando particularmente tenemos este problema de los datos, ¿no? Más adelante vamos a hablar justamente de cómo se evalúa este tema de los datos, conteo de los homicidios, ¿no? En particular en el Perú. Pero sí en Latinoamérica, por ejemplo, podemos anticipar ya que hay muchas dificultades en esto de la medición real de los homicidios en cada país. Entonces, en el mapa lo que encontramos, ustedes ven allí algunos numeritos, es justamente la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? ¿Cuántos homicidios ocurren por cada 100.000 habitantes? Es decir, un recurso, sí. En el caso de Brasil, bueno, 20.6, digamos, en el contexto de suramericano, es de los números más altos, Colombia 24.7, y bueno, de acuerdo a estos datos, el país que está más grave, podríamos decir en términos de seguridad o de violencia, si volvemos al elemento de que el indicador de la tasa de homicidio es un medidor de la violencia del país, Ecuador está 45.7, o digamos, redondémoslos, 46 personas por cada 100, 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Perú, por ejemplo, de acuerdo a los datos de ONU, 8.6, o lo que sería alrededor de 9 personas, 9 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Tenemos, bueno, Estados Unidos, México con 24, Venezuela, por ejemplo, por eso les decía que hay que ver con pinzas el tema de los datos, 12.6, pero bueno, Venezuela es un país donde hace tiempo no se transparenta los temas de datos oficiales sobre homicidios, ¿no? Y tenemos luego algunos otros datos en el continente, o digamos en América del Sur, ¿no? Vamos a ver también más adelante cómo se mueve la parte de Centroamérica, particularmente el Caribe, donde las tasas de homicidio suelen ser bastante altas, ¿no? Y bueno, por acá tenemos el otro lado, otros continentes, como está Sudáfrica, también bastante importante, 43.7, Rusia, India, China, como ven, hay de las tasas pues, más bajas de homicidios, ¿no? Y bueno, Oceanía. Pero nuevamente siempre les recomiendo, tomemos con pinzas cada uno de los datos, por lo menos, en materia de homicidio. Otro tema importante con los datos en materia de homicidio es que, como les decía, no hay mucha fuente de datos actualizada. Por ejemplo, en la UNODC, que suele ser la entidad o organismo internacional que mapea justamente este tipo de indicadores, su último documento al respecto es el Estudio Global sobre Homicidios, que lo publica en el año 2023, pero cuando vas a su contenido realmente hace un mapeo de las tasas de homicidios a nivel mundial, haciendo énfasis por regiones,
hasta el 2021, ¿no? Y eso es lo que la ONU-DICI tiene como datos más recientes. Y más o menos pasa lo mismo en el Perú, suele ser el 2021 también el año donde tenemos los datos más certeros, lo vamos a ver en un momento seguro. Entonces, respecto a los datos que nos plantea este estudio global sobre homicidios de la ONU-DICI, nos dice que más de 400.000 personas son asesinadas cada año. Recordemos que esto es un estudio a nivel global. Pero en este caso, lo que nos muestra la imagen es cómo se manejan las distintas cifras. Además, estas son, digamos, cifras gruesas, ¿no? El número total de homicidios, ¿no? Y en número, en bruto, digamos, África maneja para el 2021 el mayor número de homicidios a nivel mundial, con 176.000 homicidios, seguido del continente americano con 154.000, Asia 109.000, Europa y Oceanía. Entonces, ¿qué nos presenta además este documento? Lo tenemos en otra imagen más adelante, que estos 400.000 homicidios o personas asesinadas que ellos calculan es el promedio al año en todo el mundo, tiene la característica de ser una cifra muy superior al número de personas que mueren cada año, por ejemplo, en conflictos armados. Y esto es un dato bastante frecuente, es un dato que suele recalcar, ¿no?, con gran importancia la ONU-DICI, es decir, podríamos suponer que mayor número de víctimas, muertes violentas en general, podría darse en conflictos armados o en situación de guerra, pero finalmente son los homicidios los que por mucho terminan superando las cifras. Entonces, si vemos acá estos datos, acá ya no hablamos de tasas, si pueden ver en esta diapositiva tenemos el número, y el número grueso, África tiene el mayor número de homicidios, pero cuando vamos al indicador o al parámetro de las tasas, nos damos cuenta que justamente es el continente americano quien tiene un mayor ratio, una mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Acá es lo que nos presenta el documento. Esta es una imagen del documento del Estudio Global sobre Homicidios de la ONU-DICI. Nos compara las tasas de homicidios en el año 2015 por continente con las tasas de homicidios en el año 2021. Si nos damos cuenta, pareciera no haber mayor diferencia, ¿no?, a excepción de Europa, donde sí hubo un descenso importante. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la tasa mundial o global, ¿no?, pasamos en el 2015 de tener 5.9, 6 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes, a 5.8 en el año 2021, ¿no? Oceanía permanece igual, Asia bajó de 2.4 a 2.3, África subió de 12.4 a 12.7, América, el continente americano, ha reducido un punto porcentual su tasa, pero tenemos Europa, ha pasado de 3.5 a 2.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo podríamos graficar esto? Acá ustedes pueden ver el punteado en rojo es la tasa promedio del mundo, en los distintos continentes, que, como decíamos, está en 5.8. Por debajo de la tasa mundial, podríamos decir, tenemos a Oceanía, tenemos a Asia, tenemos a Europa. Por encima, la línea verde, que corresponde a África, y muy por encima, América Latina y del Caribe. Si bien el continente americano es justamente el que presenta una mayor tasa de homicidios dentro del continente americano, es la región de América Latina y del Caribe quien presenta una tasa aún mayor de homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Recordemos que este análisis o este gráfico es un análisis que va del año 2003 al año 2022, y este ya no es el estudio de homicidios de la ONU-DICI. Esto es un estudio también bastante interesante,
que realiza un conjunto de investigadores. Ustedes tienen allí la fuente a pie del gráfico, y se denomina Los costos del crimen y la violencia, ampliación y actualización de los sistemas en América Latina y el Caribe. Eh, digamos, igual lo pueden ubicar o se los puedo compartir por intermedio luego de los organizadores, no hay ningún problema. Bien, entonces vamos a hablar ahora de cómo se presentan esas cifras y, digamos, ese fenómeno, la dinámica de esa expresión violenta en Latinoamérica. Y lo primero que tenemos, y también ustedes lo pueden ver en pantalla, nuevamente los datos van hasta el 2022, es una comparación de aquellos países donde históricamente se han presentado mayores tasas de homicidio. Entre ellos México, en color azul, Brasil, en naranja, Colombia en verde, y bueno, Venezuela en amarillo, que nuevamente los datos de Venezuela hay que verlos con un poco de recelo metodológico, ¿no? Pero ¿cuál es la conclusión a la que llegan estos investigadores? Porque aquí estamos hablando ahora de una tercera investigación de la doctora Lucía Damer, de Grossi y de Frey, nos dicen que si bien el 8%, solo el 8% de la población mundial se concentra en América Latina, el 29% de los homicidios globales ocurren en esta región. Digamos, cuando vemos o ponderamos estas cifras, es evidente lo que ya los números y los gráficos nos presentan, es que Latinoamérica es la región a nivel mundial reconocida internacionalmente como la más violenta, o por lo menos es lo que nuevamente la evidencia nos plasma en los años de estudio. Ahora, un poco acá ya lo tienen en cifra lo que les comentaba al inicio. Cuando queremos de algún modo comparar los promedios anuales de muertes ocurridas exclusivamente por homicidios con aquellas muertes ocurridas por otros hechos violentos también, como los asesinatos terroristas y las muertes por conflictos armados, digamos, o guerras. Ya, estos son datos también de la UNODC, que tenemos el promedio anual entre el 2019 y el 2021, es de 440.000 homicidios al año. Cuando vamos, no obstante, a las otras categorías, tenemos que solo 94.000 muertes violentas han dado en el marco de conflictos armados y solo 22.000 muertes han sido productos de acciones terroristas. Por lo tanto, sumadas, las muertes por conflicto y las muertes por acciones terroristas no llegan pues ni al 50% del total o del promedio total de homicidios anuales en el mundo. Ahora, digamos, numéricamente, ¿cómo se refleja esto en porcentaje? Bueno, que el 80% de la violencia letal tiene lugar fuera de las zonas de conflicto armado, ¿no? Fuera del terrorismo, fuera de las guerras, fuera del conflicto con armas. Y en este proceso es América Latina y el Caribe la región que presenta un mayor número de violencia o un mayor número de riesgo de ser víctima de violencia homicida. ¿Cómo se refleja eso, digamos, a nivel social? Evidentemente, en estancamiento del desarrollo tanto del país, pero particularmente de las comunidades y sobre todo de aquellas donde hay mayores niveles de violencia, mayores niveles de vulnerabilidad, o lo que en otros términos se conoce también como desigualdad, ¿no? Ahora, el tema del homicidio, no obstante, no solo afecta, digamos, no es un indicador que de algún modo corre solo, ¿no? No es fenómeno del homicidio, un fenómeno aislado a los otros elementos que forman parte del análisis de la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, vinculado al tema de las altas tasas de homicidios en América Latina, que además es una cifra que viene incrementándose
o digamos que viene presentándose en alza de forma creciente en los últimos años. Hay otros factores que también están vinculados con la seguridad ciudadana, como, por ejemplo, el 20% de los ciudadanos de América Latina y Caribe reportó, en este caso es una encuesta de victimización, haber sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Si vamos a encuestas de victimización en el Perú, la cifra está un poquito más elevada, ¿no? Y cuando vamos luego a las encuestas de percepción de inseguridad, también lo que encuentra acá Dahmer, Grossi y Frey, este es un documento que se publicó el año pasado, es que del 8 al 18% se siente en esta región muy insegura por ser víctima de un crimen, ¿no? En 2012 era el 8%, en el 2021 se incrementó al 18%, y cuando vamos a las medidas de percepción de inseguridad ciudadana en el Perú, también es un número mucho más alto del que allí ustedes pueden evidenciar. Y finalmente, otro de los indicadores que se vincula de forma indirecta también al tema de las tasas de homicidio en los países es justamente el indicador que mide la confianza del ciudadano en sus instituciones de control social formal. Muy particularmente en la policía, por ser, digamos, el primer contacto o, digamos, el cuerpo de seguridad del Estado más inmediato o más directo al cual la ciudadanía siente que puede acudir, ¿no? Entonces, como América Latina y el Caribe, lo que nos indican los estudios es que solo el 51% de las personas confían en la policía. Nuevamente, si este valor lo llevamos al caso peruano, vamos a encontrar también todos estos indicadores: victimización, percepción de inseguridad y confianza en la policía, ya son indicadores que mide el INEI en las distintas encuestas que realizan, y además también el Ministerio del Interior realiza también sus propias encuestas donde mide estos indicadores. En los tres casos, los resultados del Perú son, digamos, mucho más desalentadores. Bien, ahora, conociendo un poco el escenario mundial, el escenario de la región, y ya como región evidenciamos que somos la región con más tasas de homicidios anuales, o por lo menos lo que hasta ahora nos indican las cifras. Vamos a ingresar un poco a ver cómo podemos analizar o cómo podemos comprender esto que denominamos violencia homicida en el caso particular del Perú. Y bueno, lo primero que nos corresponde, al ser homicidio, pues justamente una figura típica, ¿no? Una figura establecida en el Código Penal, evidenciar cómo nuestro marco jurídico justamente identifica esta violencia, esta acción con dolo, que finalmente termina siendo pues un problema de salud pública, ¿no? Y en el caso del marco jurídico peruano, nosotros podemos encontrar manifestaciones de la violencia homicida en tipos penales como los homicidios en general simples calificados, en infanticidios, en parricidios, en feminicidios y en la figura o el fenómeno del sicariato. En total, entonces, estas acciones violentas, intencionales, que en este caso en particular, al ser homicidios, se dirigen hacia el semejante, están contenidas en el Código Penal. Esto seguramente los abogados que nos acompañan lo tienen mucho más claro que yo. Pero digamos, en el libro segundo del Código Penal encontramos las distintas definiciones. En este caso solamente les comparto las que se encuentran del artículo 106 al artículo 110, homicidio simple, la muerte a otra, forma intencional, con una pena que puede ir de 6 a 20 años, el parricidio, y se los menciono porque un poco cuando vayamos a los datos, este es el grupo de delitos o de acciones violentas a las que nos estamos refiriendo o a la que se está refiriendo esa gráfica. Bueno, parricidio, acá tiene que ver pues con dar muerte a digamos, ascendientes, descendientes, convivientes o personas muy
cercanos a nivel de vínculo, a partir de 15 años su sentencia, homicidios calificados a partir de 15 años también, dependiendo de cuáles son las agravantes que allí se manifiestan. Homicidios calificados por la condición de la víctima, bueno, evidentemente acá en el caso de funcionarios o altos dignatarios de 25 a 35 años, feminicidios a partir de 20 años, sicariatos con penas a partir de 25 años, recordando además que feminicidio y sicariato suelen ser dos de los tipos penales donde siempre hay bastante intención legislativa, ¿no?, para modificar. Homicidios por emoción violenta, entre 3 a 10 años, allí también hay algunos supuestos particulares, y bueno, el infanticidio de 1 a 4 años que también reviste ciertas características, ¿no? Fuera de esto tenemos, por ejemplo, otro tipo de manifestaciones violentas, pero que no necesariamente se enmarcan en lo que estamos conversando, como el homicidio culposo o el homicidio piadoso, ¿no? Entonces, junto queremos un poco dimensionar el fenómeno de la violencia homicida en el Perú, tenemos que evidentemente referirnos a sus datos oficiales. Sus datos oficiales, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, tenemos, esto es un reporte que se elaboró por el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, conocido como el CEIC. El CEIC es un comité que está adscrito en un modo al Consejo Nacional de Política Criminal, CONAPOC, y que está presidido además por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INE. Entonces, digamos que tiene la función de, con un rigor metodológico, poder generar estadística valiosa en materia de criminalidad, que justamente, como veíamos anteriormente, en la relevancia de poder estudiar este tema, nos permita, con evidencia objetiva, metodológicamente rigurosa, poder establecer algunas políticas criminológicas o en general políticas en materia de seguridad ciudadana, política criminal para el país, ¿no? Entonces, las gráficas, bueno, los cuadros que ustedes están observando se encuentran en un documento que se denomina Homicidios contados uno a uno, que se publicó en el año 2023, si mal no recuerdo, pero que contiene los datos de homicidio en el Perú hasta el año 2021, del 2015 al año 2021. Y en esta primera tabla lo que pueden ver son las muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos, un poco en línea con lo que le comentaba anteriormente. Van a encontrar en la primera columna el total del número de muertes, la población, y bueno, lo que nos interesa para ser congruentes con el indicador que venimos hasta entonces reseñando, la tasa. ¿Cuál es la importancia del CEIC a nivel metodológico? Que el CEIC establece una metodología que consolida la información de las distintas entidades que conforman el sistema de administración de justicia. Muy particularmente, consolida y hace, digamos, una depuración para tener los datos que se ajusten más a la realidad de la policía y del Ministerio Público en materia, por ejemplo, en este caso, de homicidios, ¿no? Pero hace lo mismo en un documento distinto con feminicidio. Entonces, podemos ver acá que cómo se ha movido, digamos, la tasa de homicidio de nuestro país desde el 2015 hasta el 2021, ¿no? Ustedes pueden ver que del 2015 hasta el 2019 nos mantuvimos en 7, 7.2, 7.8, 7.6, luego descendió en el año 2020, aquí hay dos lecturas, ¿no? Una lectura es el tema propio, pues, de la pandemia, del COVID, donde en general, si vemos los distintos estudios que hay de este momento en particular, todo lo que corresponde a actividad delictiva descendió, pero además también acá, porque empezó a realizarse un ajuste metodológico en la forma en que se mide la tasa de homicidios, ¿no? Y el último número oficial que tenemos del CEIC de nuestras tasas de homicidio desde el 2021, y que, como ven, pues coincide con el mapa anterior que les mostramos de la ONU-IC, es 8.6 por cada 100.000 habitantes. Digamos, desde el 2015, y en cada uno de los años es
el valor más alto que hasta ahora se tiene reportado por, como les digo, este comité. Ahora, si esto que vemos acá a nivel nacional, quisiéramos un poco desagregarlo de acuerdo a departamentos, que es otro elemento importante, ¿no? Como notamos, el homicidio, o sea, si bien la violencia homicida es un fenómeno social que es complejo, que además abarca distintas afectaciones a la sociedad y que es de interés global, no, digamos, la comprensión del fenómeno no puede realizarse de esa misma forma global. Entonces, el estudio de la violencia homicida tiene que hacerse de la forma más particular posible, o de la forma más focalizada o más territorial posible, porque el comportamiento del homicidio no es igual en todo un país, no es igual en todos los departamentos, de hecho no es igual ni siquiera entre los mismos barrios. Su dinámica es distinta y por lo tanto las estrategias para enfrentarla o los factores que lo originan son distintos. Entonces cada vez que evaluemos o que estudiemos elementos como la violencia homicida, tengamos siempre muy en cuenta que este análisis o este estudio debe ser lo más focalizado, lo más territorial posible. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de la importancia de esto? Por ejemplo, con los datos que tenemos sobre las tasas de homicidios por departamento, ¿no? ¿Qué números resaltan a simple vista? Evidentemente, Madre de Dios, 27.3, Callao, 25.5, tenemos o encontramos así distintos valores, Tumbes, 16%, ¿no? Vean un poco las características, ¿no? Lugares de frontera, donde pudiera haber minería, donde hay elementos como en el Callao de disputas de criminalidad organizada, distintos factores que suelen asociarse a temas de violencia homicida, ¿no? Y tenemos pues los números más bajos, por ejemplo, en San Martín, 4.9, tenemos 4.5 en Lambayeque, 2.5 en Loreto, ¿no? Entonces, yo no puedo intervenir o yo no concibo de la misma forma el homicidio en un Madre de Dios con 27.3 de tasa a un Loreto con 2.5, ¿no? Entonces, de ahí un poco la insistencia en que uno siempre veamos los datos con pinzas, de dónde están saliendo los datos, eh, para primero evidenciar que ese dato que estoy leyendo, que estoy recibiendo de la entidad o de la institución es certero, y luego de poder evidenciar objetivamente que ese dato es certero, ir al detalle de por qué estas diferencias están marcadas, ¿no? Y ahí hay un sinfín de factores que pudiéramos realizar y que más adelante vamos a ver. Entonces, solo esto para que lo tengan en cuenta brevemente antes de pasar. Las tasas 2021 para el CEIC 8.6, 2020 5.8, 2019 7.4. Datos del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad. Ahora les presento los datos del mismo indicador del Sistema Informático Nacional de Defunciones, el SINADEF. Muy escuchado, muy sonado por estos días, el SINADEF. Ahora, estos son datos de este sistema, son datos recogidos por la organización GPS, la Global Protection Solutions, y nos dicen que los homicidios del 2017 al 2025, esto es Perú, están marcados en esta línea. Volvemos acá. Si nos fijamos acá, todos desde el 2015 hasta el 2021 son más de 2.000, a excepción de 2020 que está cerca de 1.900. Pero de acuerdo a los datos que plantea o que registra el Sistema Informático Nacional de Defunciones, estas son las cifras de homicidios, ¿no? La más alta de ellas, el año pasado, con 2.064. Pero tenemos, por ejemplo, un 2017 con 674, mientras que el CEI nos dice que son más de 2.000, o un 2018 con 919, mientras que el CEI nos dice que son más de 2.000. Solamente precisando la cifra del SINADEF,
Lo que nos indican es que si comparamos resultados del 2024 con el 2023, nuestros homicidios han aumentado un 37%. Si ahora nos vamos al detalle exacto de mes por mes, año 2025, estos datos son hasta el 3 de junio del presente, SINADEF nos dice que tenemos hasta inicios de este mes 929 homicidios. Y en sus cifras, o digamos en sus reportes, esto significa que en promedio al día se cometen 6 homicidios en el país. Como ustedes ven, todavía con cifras muy distintas o muy dispares a las presentadas por el consolidado institucional. ¿Qué más nos dice SINADEF por estos días? Si comparo los primeros un poquito más de 5 meses, y tenemos en cuenta los 3 días de junio de los últimos años, ¿qué tan diferentes son? Bueno, por ejemplo, yo tengo que de enero a junio, al 3 de junio del 2024, habían 776 homicidios, pero para el mismo plazo, en el 2025, ya tengo 929. Pero si yo comparo estos 929 del 2025 con el 2017, que eran 279, podemos ver claramente ese incremento exponencial de homicidios. Y acá un poco en línea con lo que presentamos anteriormente, aunque nuevamente hay que tener en cuenta que se presenta el dato en bruto, la cifra, no la tasa. Lima tiene 324 homicidios, seguido de las regiones con más homicidios, La Libertad, Callao, Piura, Ica, Tumbes, Madre de Dios, Cajamarca, Puno y Arequipa, digamos. De acuerdo al SINADEF, es el top 10 de regiones con más homicidios.